Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Chile. El día de hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria con el maestro Jesús Barrientos, que ya nos contará un poquito más. Hola. ¿A qué se dedica el maestro? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy bien, contento, recién desempacado, ¿no? Pero todo muy bien, ¿no? Aquí en mi casa. En su casa. Oiga, pues cuéntenos quién es Jesús Barrientos para la gente que desafortunadamente no lo conozca. Sí, pues yo soy egresado de la UAP, de diseño gráfico, por supuesto. Soy tipógrafo en realidad. Hace unos años hice como tomé ese camino. Ese caminito. Sí, iba a decir, tomé esa desviación, pero no sé si sea bueno decir que hacer tipografía es una desviación, o sí. Podría, suena como un poco como no tan bien, ¿no? Sí, como que está mal, pero a veces sí me lo cuestiono, pero esa fue como mi formación. Soy maestro en diseño tipográfico, estudié en una escuela pequeña quien me dejó mucho, ¿no? El Centro de Estudios Gestalt en Veracruz, en el puerto. Wow. Sí, eso fue hace ya mucho tiempo. Y además de mi trabajo como diseñador, aquí en Puebla he tenido muchos proyectos, unos más extraños que otros. Sí. Justo antes de mi vida tipográfica, pues hice un poco de emprendimiento, ¿no? También mucho trabajo de gestión cultural. Tuve un colectivo de cartel, una galería de arte, etcétera, etcétera. Pero bueno, la vida me fue llevando hacia el camino específico de la tipografía y simultáneo al de la educación. Oiga, que la gente que nos ve, pues la mayoría sí le sabe, ¿no? A temas culturales, a temas de diseño y demás, pero para quien no realmente esté tan involucrado, ¿no? Y que es lo que me gusta llevar en este programa, como hacer del contenido algo como muy liviano y algo muy como que cualquiera lo pueda entender. En sus palabras, como qué es la tipografía. Pues la tipografía es hay como dos formas de verlo, ¿no? La primera parte es como casi podríamos decir etimológica, ¿no? Okay. Que es literalmente escribir con moldes, ¿no? Es una técnica, de hecho, que inventó Gutenberg hace 500 y tantos años, y que consiste en reproducir palabras impresas. Okay. Ahora, la otra acepción es más compleja porque va más allá de la tecnología, porque tipografía tiene implicaciones lingüísticas, semióticas, obviamente englobadas en la comunicación. Tiene que ver con idiomas, tiene que ver con codificación, ¿no? Entonces es complejo, pero lo bonito de la complejidad de la tipografía es que te permite como tener muchas disciplinas coexistiendo. Yeah. Ni siquiera podría hablar de una interdisciplinariedad, porque en sí la tipografía es la que ofrece esta interdisciplina. Como que la que rige cierta línea con las demás. Porque justo como acabo de mencionarlo, Gutenberg inventó esto en 1450, está basado en un experimento de los chinos en 1080, o sea, más allá de Gutenberg, sí podemos hablar que la tipografía tiene casi 1000 años existiendo. Entonces, antes de que hubiera ciencias, antes de que hubiera disciplinas, antes de que hubiera literatura, ya había tipografía. Wow. Y con esta necesidad de comunicar. Así es. Y sobre todo esa magia, ¿no? Como de que lo que tú piensas lo puedas escribir y le llegue a alguien que probablemente no esté cerca de ti ni en espacio ni en tiempo. O sea, porque resguardar el conocimiento impreso se convierte en eso, en que tú estés en contacto con las ideas de alguien que probablemente se murió hace 300 años y que escribió en una lengua totalmente distinta de la tuya, que a lo mejor ya ni existe, pero la idea sigue ahí. Y justo eso, la idea, ¿no? Creo que es muy importante. Usted se ha dedicado mucho tiempo a estudiar y entender y analizar y categorizar, ¿no? La tipografía. Hay muchos ejercicios que luego comparten en sus redes que digo, wow, qué interesante, ¿no? Y tanto es así, o sea, como la misma letra comunica, ¿no? Yo recuerdo y tengo muy presente ese ejemplo que vi en la universidad, en alguna clase o en algo, que era como un letrero que decía, nunca te voy a dejar.
y era con una tipografía como manuscrita, ¿no? Y otro mismo letrero que decía nunca te voy a dejar, pero con una tipografía como desgarrada y sangrienta, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido usted el camino para justo esto, ¿no? Como para entender, para categorizar, cómo la tipografía en esencia comunica. Pues afortunadamente, a diferencia de otros componentes del diseño gráfico, porque aparte también siempre se tiene esa concepción, no equivocada, pero tal vez limitada, de que tipografía es parte del diseño gráfico. Okay. Pero en realidad el diseño gráfico es una forma de tipografía. Wow. Entonces, es la manera más fácil y directa de establecer un mensaje. Okay. Lo único que necesitas para usar tipografía es saber leer. Okay. Y afortunadamente vivimos en un mundo en el que la mayor parte de la población aprende a leer a los 5 o 6 años. Sí, o sea, desde pequeñito vas entendiendo la tipografía. Y además hay un fenómeno interesante que sucede con nuestro cerebro, porque una vez que aprendes a leer, jamás se te olvida. Okay. Es diferente a, no sé, diría yo, andar en bicicleta o nadar. No, eso sí es complicado porque si no lo practicas, se pierde. Yo lo compararía más inclusive con funciones naturales del cuerpo. Como respirar, digamos. Como respirar. Tu cerebro y tus ojos, obviamente, nunca se detienen. Es automático. En cuanto te cruzas con letras, tipográficas o no, pero en cuanto te cruzas con letras, tu cerebro ya las está leyendo. Wow. Tú ni te das cuenta. Es más, a veces pasa que lees algo, como tú me decías, no me acuerdo dónde lo vi, dónde lo leí, pero se queda ahí. Entonces, en ese sentido, el mensaje tipográfico es relativamente fácil de producir. Ahora, ¿cómo fue para usted el hecho de decir me voy a dedicar a la tipografía, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Porque a lo mejor iba por ahí, ¿no? Como sí. Pues, si todo el tiempo estoy viendo tipografías, si todo el tiempo estoy consumiéndola, pues vamos a estudiarla y entenderla. Bueno, cuando estuve en la universidad, lo que estaba de moda era el cartel, porque teníamos 2 maestros a los que les aprendimos cómo ser diseñador. Antonio Pérez Ñico, que le mando un saludo, espero le mandamos el programa, ¿no? Sí. Y René Ascuy, ¿no? Quien, bueno, ya, sí, así es. Y que fue como un impacto muy interesante para mi generación y para otras, por supuesto, porque sí te enseñaban como a diseñar, pero también aprendimos a cómo es ser un diseñador, ¿no? Okay. Tu forma de pensar, lo que consumes intelectual, cultural o físicamente, ¿no? La actitud. Y bueno, todo el mundo quería ser cartelista, por supuesto. Yo también lo intenté, no me funcionó, porque mis carteles terminaban siendo una infografía, ¿no? Yeah. Entonces, muchísimo texto y por más... como abstracto que quisiera. No podía. Sintetizar la idea. No podía. O sea, yo admiro el trabajo de muchos colegas, compañeros, amigos de la época, por ejemplo, como el de Lalo Picasso, que tiene la capacidad de en una imagen como componerla de diferentes conceptos. A mí me cuesta mucho trabajo. Entonces yo siempre... Sintetizar esa... Yo digo meter toda una licuadora. Sí, ¿no? Yo siempre me iba a una frase impactante, una palabra, un texto. Yo no podía dejar de poner el texto. Y porque evidentemente había otros intereses en mí, ¿no? Entonces yo podría decir que mi camino hacia la tipografía empieza ahí, sin la noción, pero el momento de darte cuenta de que lo que te interesa son las letras, vino con la caligrafía, ¿no? Me fascinó todo ese mundo. Tengo todavía guardadas mis primeras pruebas de caligrafía de 2006, creo que son, pésima. Pero se convirtió como muy pronto en una especie de interés intelectual profundo. Porque al final de cuentas en la caligrafía estás haciendo ya la letra, sí. ¿no? O sea, te empalmas, porque digo, también yo lo probé las mieles de la caligrafía, pero es ese punto en el que dices, ay, estoy haciendo una A, ajá, como la que ya había visto en algún libro, exactamente, como la que ya había visto en un rótulo, ¿no? Entonces es esa magia, yo creo que conecta como el hecho de estoy haciendo ya la letra. Sí, porque finalmente decía yo que el mensaje escrito tiene la gran ventaja de ser cotidiano, es decir, lo ves, todos los días lo consumimos. De hecho, siempre me gusta esa reflexión, ¿no? Que lo primero que hacemos al despertar es consumir tipografía. Claro.
de entrada con el despertador, ¿no? Y ahí ves una letra ahí. Sí, porque además, incluso en los relojes, no sé, los sencillos, los digitales o los smart, todo trae una fuente instalada, ¿no? Hay fuentes muy sencillas, como decía yo de los relojes, o en un microondas, los numeritos son una fuente. Son los palillos. Son los palitos, sí. Es una fuente que está hecha con, no sé, 8 bits, que no pesa nada, se instala directo en un chip, pero está diseñado. O sea, alguien se puso a hacer una retícula para poder escribir, no sé, low, high, los números, pop, ¿no? Wow. Limitado sí, pero aún así responde a una necesidad de escritura. Sí cumple una función Así ahí es. que es como aquí la gente no va a estar disfrutando de una letra, ¿no? Aquí Ajá. la gente no está viendo esta pantalla Así es. para consumirla, sino es para la inmediatez, ¿no? Sí, y además eso también te da como un rango muy amplio de lo que representa los estilos en tipografía. Va más allá de clasificaciones o de gustos. Siempre como que lo que te rige es la funcionalidad, porque la tipografía, te guste o no, seas fan de Helvética o de Comic Sans, siempre está hecha para ser leída y siempre se va a leer casi de inmediato, ¿no? Oiga, a lo mejor lo pongo un poquito en jaque, pero ¿usted qué piensa de Comic Sans? Es una buena fuente, la verdad. Es curioso porque recibe mucho hate de parte de los diseñadores, pero es como algo, como que es parte de la onda, ¿no? Como que, no sé, supongo que es como, no sé, estoy asumiendo totalmente, ¿no? Pero como los chefs han de odiar las Maruchan, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Pero aparte ni sé, a lo mejor no las odian. Igual y dicen, no, la Maruchan es... Me salva la vida. Pero, por ejemplo, Comic Sans, cuando está en su entorno, como cualquier fuente, ¿no? Justo eso, que yo hago mucho la referencia hacia la música, ¿no? Uh-huh. Yo considero que puede ser también, ¿no? Que no hay música mala, sino que hay música adecuada y inadecuada, ¿no? Estoy de acuerdo. Que, por ejemplo, en un velorio, pues, a lo mejor ya está mal, ¿no? Que pongas, no sé, un reggaetón, ¿no? Sí, sí, o sea... a la persona que está ahí en el féretro no le gusta el reggaetón. No, y estás esperando un solemnidad, un requiem, ¿no? digo, todos vestidos de negro. Sí, yo sé que hemos visto muchos tipos de funeral, pero la parte tradicional pues tiene que ver con el luto, con la reflexión, la autocontención, ¿no? Entonces es tan absurdo como si hicieras una fiesta de alberca y quisieras poner Mozart a fuerza, ¿no? Para que vean que eres muy culto. Están las chelas, el paquetaxo, el flamingo inflado en la alberca y Mozart. Pues no va. No va. Así muchas veces la tipografía. Así, ¿no? pasa, exactamente. Sí, de hecho, es un gran símil. Tanto la música como, insisto, la comida, creo que se asemejan mucho al diseño en el sentido del contenido creativo, pero también en la parte como de la formulación. O sea, cambias un poquito los ingredientes, o un poquito las notas, o un poquito los componentes, y el mensaje es otro. Uh-huh. Oiga, ¿y a dónde ha tenido la fortuna la tipografía de llevarnos? Es una pregunta muy buena porque hasta me da como un poco de vergüenza, ¿no? Pero ¿por qué? Afortunadamente la tipografía me ha hecho conocer muchos lugares, mucha gente, instituciones, diseñadores de impacto, algunos, ¿no? De esos famosos, las vacas sagradas. Pero aparte se me hace como abstracto, ¿no? Conocer al diseñador famoso que es famoso entre los famosos, ¿no? Estoy hablando de Matthew Carter, Eric Spickerman, wow, tipógrafos así. Yo soy parte de una asociación que es la TIPI, la Asociación Tipográfica Internacional, wow, y ellos hacen un congreso anual. Mi primer congreso fue en 2009, nada más fui de asistente porque fue aquí en México. Y pues sí, conocí ahí un mundo de gente, personajes que tú veías en libros nada más, ¿no? O que fuentes que sabías que tenían un diseñador, pero quién sabe quién era. Wow. Instituciones, ¿no? Por ejemplo, como, no sé, la Universidad de Reading o la Real Academia de Bellas Artes de La Haya. Y bueno, en este congreso tú haces tu propuesta, cada año sacan la convocatoria,
y tú propones algún tema, ¿no? Okay. ¿Y el tema referente a la tipografía? A la tipografía en cualquier ámbito, ¿no? Okay. Están abiertos. Rótulos de México. Puede ser rótulos, puede ser programación, puede ser sistemas de escritura, puede ser algún documento histórico que te encontraste, puede ser experimentos, puede ser algo más como expresivo, ¿no? Artístico, sí, todo cabe. Puede ser, por ejemplo, hay una comunidad muy interesante dentro de la tipografía que se dedican a rescatar tipos móviles. Okay. Digo, ahora de moda se le dice letterpress, pero pues en realidad es tipografía, sí, tipos móviles. Pero que hacen talleres, experimentos, así también, ¿no? Entonces, tú haces tu propuesta, te lee un panel un panel no, sino como un comité, okay. Te evalúa y dice, a ver, esto puede ser relevante o no, y ya te aceptan. Entonces, pues, afortunadamente yo he sido aceptado 5 veces. Wow. Sí, y de hecho, pues en realidad, como parte de mi trabajo en la universidad, pues está hacer este tipo de trabajo. Y además es medio caro el congreso, entonces yo voy cuando me aceptan, porque de otra forma, pues se pone más complicado, ¿no? Wow. Entonces, no solo he trabajado con Atipi, hay otras convocatorias que están como a un nivel similar, pero sí he tenido la fortuna que desde 2014, al menos una vez al año me ha tocado salir, ¿no? ¿De 2014 para acá? Sí. Wow. Entonces he participado en este tipo de congresos en Barcelona, en Dublín, en Varsovia, en Birmingham, en Sheffield, en París. Wow. Sí, y el más reciente pues fue el de Copenhague, ¿no? Dinamarca. En Dinamarca. Oye, y este último de Dinamarca, ¿qué fue lo que fue a presentar? Este de hecho además fue como mi primera vez porque no fue ponencia, fue un taller. Hice un taller, fui a dar un taller de 3 horas, que han sido las 3 horas más largas. No, estuvo bien. Estuvo fluyo, de hecho hasta faltó tiempo, ¿eh? Órale. Ya se había acabado, no sé, faltaban 10 minutos. Y todavía no terminó. Todo el mundo estaba bien picado, ¿no? Y fue un taller de gótica, de letra gótica, pero de gótica mexicana. Wow, que ese es un fenómeno muy fuerte en México. Sí, y sobre todo en esta región, en la región de Puebla, Tlaxcala, ni siquiera la Ciudad de México, ¿no? Esto es un tema que yo me encontré casi de casualidad. Ya sabes, como buen diseñador tomas fotos de todo. Sí. Y tenía yo una buena colección de rótulos góticos. Entonces empezó como, ha sido de hecho algo muy natural. En 2022 me invitaron a hablar en Letrástica, que es un congreso que se hace en Guadalajara cada 2 años. Saludos a los de Letrástica. Magnífico congreso, magnífica comunidad. Pues lo que quise presentar fue un poco como mi reflexión de esta colección de fotos, que eran hallazgos, ¿no? Porque es un modelo gótico que no se parece nada a lo europeo. Es obviamente, ya dijeran por ahí, tropicalizado. Suena a la cumbia. Sí, no, totalmente. Es el afilador, son los teles, ¿no? Es rico, es creativo, y lo más importante es que es desfachatado, ¿no? Sí, porque, o sea, sí tiene los rasgos de una gótica, pero suena como unas terminaciones. Sí, como tú, ahí ponle. Exacto, y tiene mucho juego. Y a partir de esa presentación, pues empezaron a suceder cosas interesantes. Le di más forma y lo presenté justo en el Atipi de París al siguiente año. Y a raíz de esos dos me invitaron a presentarlo en 2 como ciclos de tipografía muy importantes. Uno es de Llewellyn Lectures, que sucede en Taipat Cooper, una universidad de diseño probablemente la más importante de tipografía en Estados Unidos, que está en Nueva York. Voy a ser sincero, las de Estados Unidos las hice en línea, porque no visa. Pero, y la otra fue en el Letterform Archive de San Francisco. Literalmente el ciclo se llama The Letterform Lectures. Y pues me impactó porque yo llevo años consumiendo esas charlas, ¿no? Diciendo, ay, qué interesante, qué padre. Y entonces de pronto me invitan para que hable yo de las góticas mexicanas, ¿no? Wow. Entonces en uno fue más o menos continuación de lo que hice en París y en Guadalajara, en el de San Francisco, pero en el de Nueva York me dijeron, oye, es que nos gusta el tema, pero nos intriga saber por qué hay góticas en México. Entonces me obligaron a investigar
Digo, tenía yo mis apuntes, tenía yo nociones. Sí, pero ya que te digan, no, pero a ver, explícanos Sí. por qué, ¿no? O sea, esa parte ya como más académica. Sí, y es que precisamente por eso me lo pidieron, porque la Cooper Union es una escuela. Entonces estuvo bien porque me obligaron a hacer el trabajo de investigación y salieron cosas muy interesantes. Sí, podría compartirnos ahorita aquí. Sí. Chido. Sí, Unos minutitos aquí. sí, no, a ver, todo está como en terreno de hipótesis aún, porque comprobar va a ser un poco complejo. Porque aparte no hay quien te diga. No. O sea, no hay un libro donde digan la No, gótica no, se no. hizo y comenzó. O sea, No. sí es un terreno muy de hipótesis, ¿no? De Sí, observación y de sobre todo eso. Puede que sea eso. Probablemente el camino más como probable que hay de por qué hay tanta gótica en esta región tiene que ver con la migración. Ok. Porque pues hay una simbiosis, ¿no?, entre el fenómeno árabe, migratorio. ok. Pues más bien de entre Estados Unidos y México. Ok. Porque en el siglo XX, que es cuando empiezan a aparecer la gótica relacionada no a México, sino a la cultura mexicana, tiene que ver un poco con este programa de braceros, de chicanos, de pochos, ¿no?, de gente que va allá. La migración es muy difícil porque el migrante de alguna forma siempre necesita un vínculo para no perder su identidad, ¿no? Y en el caso de México, ese vínculo estuvo en la religión. Claro. Y en el pasado. Porque si tú piensas en México, más allá de la leyenda negra de españoles contra aztecas y todo esto, pues pensemos que durante 300 años la Nueva España fue parte del imperio más grande del mundo. Sí. Entonces... Se posicionó como algo muy sí, fuerte, sí. aquí en México. Fue lo más cercano que tuvimos como a un origen real o de corona, ¿no? Entonces, y bueno, la religión católica, por supuesto. La religión usaba mucho letra gótica, específicamente un modelo que se llama rotunda, que estaba de moda en España. Lo que estaba de moda en España estaba de moda en México, obvio. Y por ahí empieza a haber como una simbiosis de lo que significa ser mexicano. Porque cuando llegan los migrantes a Estados Unidos, pues es una cultura y un mundo totalmente distinto. Claro. Entonces, se anclan a la bandera, se anclan al español, se anclan a la religión. Pero lo más interesante no es que se haya quedado ahí, sino que muchos de los migrantes regresan y cuando llegan a México traen esta cultura nueva, fresca, que adoptamos de inmediato, ¿no? Okay. Porque además eso es lo interesante de las migraciones, que nunca es de ida, siempre es... es un ciclo. Siempre, y además no es de una vez, o sea, es constante y siempre te trae cosas nuevas, ¿no? Entonces ese es probablemente como el punto de partida más importante para todo esto. Ahora, por supuesto, nuestra zona, México, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, pues tiene índices de migración muy altos y sobre todo una migración de gente que regresa. Que no hace su vida allá. Que no hace su vida allá, que puede estar 10, 15 años, pero siempre tiene en su mente regresar. Wow. Entonces es un rollo, ¿no? Porque el año pasado, de hecho, se me había olvidado ese congreso, pero el año pasado estuve en Chipre, Wow. en un congreso de semiótica. Se me olvidó porque ese no era de diseño. Sí, ¿no? Y ahí lo que fui a discursar fue sobre la posibilidad de que en la gótica mexicana te encuentres a ti, encuentres al otro. Y es un símbolo de identidad, ¿no? Porque además es natural. No está impuesta por el gobierno, por la historia, por la iglesia. Es algo que la gente aprecia porque se ve identificada ahí, porque dice, yo estoy ahí, ¿no? Wow, y es muy fuerte porque al final de cuentas, pues la gótica, o sea, en el día a día, por ejemplo, en la escuela, pues no te la enseñan. No. O sea, en la escuela como primaria, secundaria, no te enseñan nada de eso, ¿no? Pero ya el estudio de algo que está presente y que, por ejemplo, en los rótulos, pues es lo que le sale realmente, sí, ¿no? Sí. Que tal vez también tenga que ver un poco con la facilidad de trazo. Sí. Como esta parte en la que pues, es muy práctica, ¿no? Muy práctica. De hecho, algunos rotulistas no le llaman gótica, le llaman letra lineal porque se hace nada más con líneas. Y bueno, hay un manual específicamente el de Speedball, que es norteamericano, de principios del siglo XX, que se puso muy de moda entre los rotulistas, no solo de México, en realidad es algo muy global, pero lo interesante acá es que cada país, cada ciudad, se quedó con
partecitas del manual de Speedball y las empecé a interpretar. O sea, cosas similares pasan, por ejemplo, no sé, en Bangladesh, en Pakistán, Sí. en Buenos Aires, porque partes de algo y te lo tienes que apropiar, Sí. porque si no, entonces la gente no lo va a identificar. O sea, si de pronto los rótulos, a ver, pasó algo similar hace unos años, que se volvió un escándalo ahí en redes sociales, en la Cuauhtémoc, ¿no? La identidad no la puedes imponer. Ahora, fue muy evidente porque la delegada, o la alcalde más bien, por una iniciativa corporativa, o sea, el gobierno no es una corporación, ¿no? No. Quita los rótulos y pone la identidad, pero básicamente los gobiernos eso pretenden hacer siempre, ¿no? Sí. Entonces es complicado, porque también yo entiendo que por otro lado está la noción de orden, ¿no? De cómo podemos organizar mejor las cosas. Pero hay cosas que también no necesitan ser organizadas, Hay ¿no? cosas o incluso hay cosas que ya tienen su propia organización, y en lugar de imponerle una, tendrías que ver por qué lo hacen y cómo lo hacen y aprender de eso. Es interesante porque además algo que a mí lo que más me está como produciendo en la parte de investigación sobre este tema concreto es cómo podemos hacer para que estos sistemas de identidad que ya están establecidos por el hábito, por la costumbre, tú puedas aprender de ellos. Ahora lo que me interesa, y de hecho así se construyó el taller de caligrafía, es tratar de aprender caligrafía de los rótulos. No la caligrafía medieval no sé, de los italianos, Sí, que en su momento benedictinos, comunicó y sí. que en su momento funcionó. O Y los ahí manuales, está. hay unos manuales preciosos como el de Claude Mediavilla, que es el más famoso. Es un librote así enorme, pero finalmente es de un francés, ¿no? Y dices, ok, está bien como punto de partida, pero ¿qué puedo aprender yo de lo que estoy viendo todos los días? ¿Qué puedo aprender de diseño de lo que la gente está utilizando? Hay un ejemplo, tenemos la noción en México, no siempre es como consciente, pero hay una noción, por ejemplo, en la paleta de colores. Colores. En México tal vez no podemos hablar de un estilo tipográfico, de un estilo de composición, pero por ejemplo sí hay colores que solo usamos acá. Sí, México, Sí. Imagen morado, Sí. el magenta. Sí, y la forma de combinarlo, eso es Como algo, estridente. sí, y no le tenemos miedo a eso, ¿no? Y de pronto de ahí es donde habría que ver. No digo que ya todas las marcas o todas las campañas tengan que usar solo esos colores, pero sí creo que podemos aprender mucho de lo que vemos en el ambiente que de un libro de historia del diseño suizo, ¿no? Claro. O sea, mediante el uso y mediante lo que la gente consume y crea, se puede aprender Claro. muchísimo, ¿no? Claro. Oye, maestro, pues este tema da para muchísimo más. Me gustaría también hablar, y para cerrar, digo, Sí. la premisa de pues darla aquí, que vamos a estrenar una nueva tipografía en la universidad. Así es. Vamos a estrenar la Boab Sans. Boab Sans, finalmente nuestra universidad, nuestra tipografía para nuestra universidad. Por ahí ya se han andado asomando, ¿no? Sí. Y pues próximamente estamos ya preparando ahí algo para lanzarlo, para que se vea. A mí me entusiasma mucho esto, ¿no? Que podamos hacer proyectos desde la universidad para nosotros, justo yendo hacia la parte de la construcción de la identidad, ¿no? Algo que además ha tomado tiempo, ha tomado años en hacerse y que necesita que nos involucremos, ¿no? Como profesionales. Justo, porque retomando lo que dice sobre que la identidad no puede imponerse, pues sí ha sido un trabajo de años en el estar observando Sí, qué funciona, sí. qué no funciona, qué se necesita también, Claro, ¿no? claro. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad universitaria? Sí. Como, "Oh, hace falta esta tipografía, hace falta esta forma", ¿no? Sí, Entonces, sí ha sido un trabajo no de, pues yo elijo Ajá. esa tipografía y se amuela, ¿no? Sí. No, sino que sí es un trabajo constante de observación y de, pues eso, de entender, ¿no? Como el entorno, que la comunidad universitaria es enorme. y ahí también me gustaría reconocer, ¿no? Tu trabajo en el sentido de que no te has quedado como solo con lo establecido de la identidad, porque además no es fácil, ¿no? O sea, la universidad es muy grande. El primer como paso del establecimiento de identidad gráfica pues fue hace 10 años, Sí. o sea, es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es poco, porque si consideramos que
todos los componentes de la universidad, al menos desde que es autónoma, tiene casi 70 años, o sea, 10 años no es tanto, ¿no? Sí. Y ya, si nos vamos más atrás, porque sí habría que tomar en cuenta los valores de las etapas de la universidad, digo, no por nada en el escudo ahí tenemos nuestro 1500, sí, 78. ajá. Hay que hacerle... Como un guiño. Sí. Es un guiño, o sea que es algo que es como nosotros tenemos nuestras marcas, ¿no? Sí. Y al final es como, bueno, pues sí, nos atravesó, ¿no? O sea, Y sí todo es que importante. Que nos marca. Sí, ¿no? sí. Que nos marca. Y finalmente la parte como más satisfactoria es que podamos trabajar en ello. Digo, no es por tirarle a otros casos, otras escuelas que han hecho su identidad. ¿Se pueden decir los casos? Digo, una está, por ejemplo, muy cerca del CCU. Hay otras, ¿no? Que son de todo el país, que hacen esto de contratan un estudio, etcétera, pero la implementación de la marca, lo más complicado para que de veras una marca se vuelva identidad, es que tiene que estar viva, tiene que estar en constante evolución. Y es cierto que la mayoría de las instituciones que se hacen un proceso de identidad no lo siguen. No, es como, pues ya le pagué a la agencia, me entregó aquí mi manual, sí, me entregó mis recursos gráficos y la agencia es como un permiso. Así es, pues sí. Yo voy con mi dinero y al final la implementación, el seguimiento y la evolución de la misma identidad, porque también evoluciona, ¿no? Tiene que evolucionar. Digo, las personas cambian, los espacios cambian, tú estás en una institución viva finalmente, ¿no? Sí. Maestro, pues muchas gracias, ahí estaremos al pendiente de cómo vamos a trabajar esta parte de la identidad tipográfica ahora, WebSense. ¿Algo más que quiera compartir para la gente? Pues no, nada, solamente agradecerles que nos estén viendo y escuchando y invitarlos, ¿no? a que continúen con nosotros, tanto en Chido como Espacio Naranja. En Espacio Naranja. Escuchen, en Radio WAP tenemos nuestro programa todos los lunes a las 6 de la tarde. No hablamos de tipografía nada más, desafortunadamente, porque hay que ser incluyente. Hablamos sobre todo, y es muy rico, ¿no? Hablar de arquitectura, de industrial, de moda, porque no nos damos cuenta, pero básicamente vivimos rodeados de diseño, ¿no? Claro, todo es diseño. Todo es diseño, y pues los invitamos a seguir consumiendo el diseño de la UAP sobre todo. El poblano, el mexicano, pero el diseño en general. Este es un programa más de Chido. Yo soy Alba. Yo soy Jesús Barrientos. Y esto fue Chido.